soy Luque Axel. Voy a hablar un poco sobre el desempleo. Casi que elijo el mismo tema que la compañera anterior, así que voy a ser un poco técnico y un poco social, ¿sí? Para no irme por solamente lo que a mí me gusta. Voy a empezar explicando los tipos de desempleo. En el primer caso tenemos un desempleo estacional, que solamente se requiere mano de obra en una época del año. Esto puede ser un ejemplo como el Mar del Plata. En verano se requiere mano de obra en esa época, solamente después no se necesita. Después tenemos un desempleo estructural, que tiene que ver con las características que necesitan las empresas, y esto puede, como un ejemplo, puede ser cuando viene una masiva tecnología moderna y los trabajadores no están capacitados para poder manejarla, por lo tanto son desplazados por estas nuevas tecnologías, ¿sí? A su vez, su poca capacidad los impide volver a reincorporarse rápidamente. Otro tipo de desempleo es el cíclico, que tiene que ver con las épocas de crisis. Cuando estamos en crisis se pierden puestos de trabajo que pueden ser recuperados al reactivarse la economía. Y otro desempleo es el friccional, que es un desempleo voluntario, y también se dice que estando la economía en pleno empleo, se reconoce que hay un 2 o un 3% de desempleo derivado de una salida de empresa en el mercado, que hayas dejado el empleo voluntariamente para conseguir otro, te hayas mudado, etc. Entonces, todo esto, ¿cómo lo calculo? ¿Qué utilizo? ¿Qué es ese 2 o 3% de desempleo? Bueno, eso lo hago con la tasa de desempleo, que básicamente es una formulita que me relaciona el total de desempleados con respecto a la población económicamente activa, ¿sí? Las personas desempleadas son aquellas que no tienen trabajo pero buscan activamente uno. Y en el caso de la PEA, que son la población económicamente activa, tiene dos términos, que son la gente que está ocupada, que trabaja, más la gente desempleada. Esos dos términos conforman la población económicamente activa. Entonces, bueno, por definición está muy claro, ¿no?, cuáles son las personas desempleadas, pero siempre hay dudas con este tema. Hay muchos que se creen desempleados y no lo son. Por eso te voy a citar un par de ejemplos, aunque sean un poco absurdos. Para el primer caso tenemos acá a Raúl, que está ocupado, se jubiló y no piensa trabajar más. Entonces, Raúl no es un desempleado, ¿sí? Tenemos después a Catalina, con 15 años, que no quiere seguir estudiando y empieza a buscar un trabajo. Por estar buscando un trabajo no quiere decir que es una persona desempleada, porque no tiene la edad para trabajar. En el caso de Argentina son 16 años. Entonces tampoco es desempleado. Tenemos a Arturo, que sí tiene la edad para trabajar, pero decide quedarse con los padres, así que no busca trabajo, por lo tanto no es un desempleado. Seguimos con Noelia, de 25 años, que no ha trabajado nunca porque se dedicó a sus estudios, pero su intención ahora, una vez finalizados sus estudios, es buscar un trabajo. Así que si lo busca activamente, es una desempleada. Y después, el que más me gusta es José, que es un bichito que se anota a programas de empleo, pero su intención no es encontrar trabajo, sino obtener un beneficio solamente del Estado. Por lo tanto, no es un desempleado. Acá es donde tenemos un flujo de personas que van y vienen, y contabilizarlas es muy complicado. Seguimos con los ejemplos para que queden bastante claritos. Nosotros tenemos a los ocupados, los desempleados y los inactivos. Una persona ocupada, si pierde el empleo, que puede ser por, como había dicho, el desempleo estructural, ¿no?, pasa a ser desempleada porque empieza a buscar trabajo nuevamente. Pero como es un desempleo estructural y él fue despedido por una máquina, no se puede volver a reincorporar fácilmente. Así que supongamos que él se desanima, no encuentra empleo y opta por dejar todo. Se convierte en un inactivo.
En el caso de un ocupado que pase a ser inactivo rápidamente, perdón, me equivoqué, era ahí un jubilado como en el caso de José. Este de bajas voluntarias era como el desempleo friccional que yo había explicado anteriormente, en donde uno opta solamente a ser desempleado porque quiere conseguir otro laburo o es un inactivo porque no quiere trabajar más. También tenemos que una persona inactiva puede pasar a ser desempleada o a ser ocupada sin pasar a ser desempleado. Doy mi ejemplo, ponerle, yo era inactivo, no buscaba trabajo, pero un amigo me dijo, ¿querés venir a trabajar? Y acá estoy, ocupado. Y bueno, si sos inactivo y después te dedicas a buscar trabajo, sos un desempleado. Y si conseguís el laburo, pasas a ser un ocupado. ¿Cómo se hace para contabilizar todo esto? Hay dos formas: el desempleo registrado y el estimado. En el registrado solamente tenemos a las personas que se apuntan a oficinas de empleo. Por lo tanto, solamente los que se apuntan son tomados como desempleados. En el caso que yo había dicho sobre José, él se apunta, pero no es un desempleado porque no es su intención encontrar trabajo. Así que ahí tenemos un poco de deficiencia, digamos. Y después está el desempleo estimado, que es el que se usa habitualmente y lo que hace es realizar encuestas a una proporción de familias que represente al total. ¿Sí? ¿Cómo se realizan estas encuestas? Básicamente, acá en Argentina, tomé un fragmento de los datos del INDEC, ¿sí? En donde mostramos que tenemos en este año, en el segundo trimestre del 2022, tenemos un total de 46 millones de personas en Argentina. La EPH, que es la encuesta permanente de hogares, hace las encuestas, en donde tenemos 31 aglomerados urbanos, donde conforman a 29 millones de personas. De esas 29 millones de personas tenemos que poquito más del 50% son las personas inactivas. Y después allá tenemos el 47,9% que conforman a la población económicamente activa. Esa población económicamente activa, como había dicho, tiene dos factores. Uno, el que es el de los ocupados, que son 13 millones, y los desocupados, que son 0,9 millones. Si nosotros hacemos la cuenta que había dicho al principio y está ahí desocupado sobre PEA, me da una tasa de desempleo de 6,9%. Para terminar un poco con lo técnico y ir un poco a lo social, sabemos que el empleo me genera un nivel económico, pero a su vez también me produce una sensación de bienestar y estabilidad emocional, ¿sí? Por lo tanto, si yo pierdo un empleo, me va a generar muchos cambios en mi vida y que si son negativos, me va a traer inconvenientes psicológicos, ¿sí? Bueno, aparte de las consecuencias económicas que yo puedo tener, también hay que estar muy atentos a las consecuencias psicológicas que me va a generar. Y hay que estar muy atentos cuando esta situación de desempleo se prolonga mucho en el tiempo. Hay muchas variables que nos pueden ayudar a empeorar la situación, como pueden ser la edad, el país en el que vivimos, si estamos a cargo de una familia o no, si tenemos deudas, etc. También es muy importante, a mi criterio, es la personalidad de cada uno que tiene para afrontar la situación de desempleo. Uno de los efectos más habituales que se generan en las personas desempleadas es la ansiedad. La ansiedad por no saber cuánto tiempo va a durar y cuánto tiempo yo voy a estar sin un empleo. Esta ansiedad me puede llegar a generar un montón de efectos negativos que pueden ser físicas o somáticas, como trastornos del sueño, trastornos alimenticios que me pueden perjudicar la salud y demás. También otros síntomas, como están acá, que se ven, pueden ser la depresión,
puede ser la tristeza, la apatía y también la baja autoestima por falta de confianza al no poder superar esta situación. Sabiendo que pueden pasar muchas cosas, hay que estar muy atentos y ser inteligentes para poder saber solventarlas y requerir obviamente la ayuda de un profesional. Yo no soy psicológico, así que consejos no le doy. Pero hablando de este tema, digo, ¿con qué puedo terminar? Así no es todo tan aburrido. Me acordaba de la película de Will Smith, de En busca de la felicidad, que se trata toda la película de buscar un empleo y al final lo consigue. Y quería dejar un fragmento, así que se puede escuchar, de la parte de él. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Y bueno, ahí terminé.